audiencia en este momento observa el despacho que en efecto la abogada Jenny Paola Rodríguez Uribe no ha sido reconocida dentro del expediente. De manera que en principio podríamos afirmar no es posible sustituir un poder que no ha sido allegado. Sin embargo, examinada la escritura pública que se adjunta, se encuentra que ella contiene un poder general conferido por el representante, conferido por Víctor Manuel Márquez Benítez en condición de representante de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, y que en el mismo se lee que se confiere poder general a la doctora Jenny Paola Rodríguez Uribe, a quien se le identifique en el documento, para que para que tenga a su cargo la representación judicial y extrajudicial en la defensa de los intereses de Cajanal. En esas condiciones, en este momento, el despacho reconocerá personería a la abogada Jenny Paola Rodríguez Uribe y aceptará la sustitución que se allega a esta diligencia, admitiendo entonces la representación procesal de la doctora Nidia Maribel Pedrosa Pinilla como apoderada de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE. Las partes quedan notificadas en estrado. En uso de la palabra el señor agente del Ministerio Público. Bueno, presento un saludo muy cordial a la honorable magistrada y a las partes intervinientes en esta audiencia. Mi nombre es Héctor Gonzalo Monroy Arias, mi cédula es 4210-517, mi tarjeta profesional es la 65.657, ejerzo para esta audiencia como representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Presentes como se encuentran las partes, se continúa la audiencia inicial y procede el despacho en el orden previsto en el artículo 180, numeral cuarto de la ley 1437, a agotar el momento de saneamiento del proceso. Dirá en primer lugar que verificado el expediente no se observa ninguna irregularidad o nulidad que deba ser saneada en este momento. Sin embargo, voy a conceder el uso de la palabra a las partes para que me manifiesten si encuentran alguna irregularidad o nulidad que deba ser saneada. Tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante. Su señoría, no encuentro ninguna nulidad hasta el momento. Mil gracias. Su señoría, de conformidad a lo expuesto de que no existe ninguna nulidad o irregularidad que pueda afectar el proceso. Gracias. Señora magistrada, me permito en esta parte inicial plantear la posibilidad de que se decrete la excepción de cosa juzgada al tenor de lo dispuesto en el artículo 180, numeral sexto del Código de Procedimiento Administrativo, en el sentido, dice el artículo sexto, decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente de oficio o a petición de parte resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada. Entonces, teniendo en cuenta, este Ministerio Público ve que ese ya fue un caso juzgado y por lo tanto solicito a la honorable magistrada que se dé como tal, como cosa juzgada en esta audiencia. ¿Quiere usted apagar el micrófono? Gracias. Agradezco mucho al Ministerio Público la intervención. Sin embargo, el paso siguiente es precisamente resolver sobre las excepciones, de manera que en materia de irregularidades o nulidades, digamos que no sería el momento adecuado. Sin embargo, atenderé su comentario, su observación, su solicitud en la etapa siguiente. Las partes quedan notificadas en estrado y se advierte que en etapa posterior no será posible proponer nulidad o irregularidad alguna que se haya causado hasta este momento del proceso. Continuando con
con el orden previsto en el artículo 180, examinará o se pronunciará el despacho sobre la solicitud del Ministerio Público y sobre todas aquellas situaciones que se hayan encontrado que se hayan encontrado como posibles circunstancias que configuren excepción, dado que la entidad demandada no presentó contestación de la demanda. Así entonces, atendiendo no solo la excepción que plantea el Ministerio Público de cosa juzgada, sino previo el examen que se ha hecho, el examen juicioso que se ha hecho del expediente. En efecto, coincide el despacho con que es muy probable que la excepción de cosa juzgada tenga vocación de prosperidad. Sin embargo, precisamente en el examen previo del expediente, observó el despacho que el acto demandado, o uno de los actos demandados, se contrae al cumplimiento de dos sentencias, una sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá y una decisión tomada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó en este tribunal y que fue fallado el 9 de junio de 2005. El acto administrativo al cual se refiere el despacho es la resolución UGM 18869 del 24 de noviembre de 2011, que me voy a permitir en este momento leer. ¿Me permite el expediente? En efecto, este acto administrativo que obra en el expediente a folios 2 a 8 señaló en el artículo primero lo siguiente: modificar la parte motiva pertinente y el artículo primero de la resolución 56321 de fecha 14 de noviembre de 2008 y el artículo primero, el cual quedará así. Artículo primero, dar cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá de fecha 20 de febrero de 2007 y en consecuencia modificar la parte motiva pertinente y el artículo primero de la resolución 6513 del 30 de septiembre de 2005, proferida por la Oficina Jurídica de Cajanal EICE, el cual quedará así: dos puntos, artículo primero, dos puntos. Dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá y en consecuencia reliquidar por nuevo factor salarial una pensión de vejez a favor del señor Luis Silvino González Corredor, ya identificado en cuantía de 1.107.766 pesos con 35 centavos, efectiva a partir del 1 de diciembre de 1999, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio para el disfrute de la pensión. En estas condiciones, no puede desconocer el despacho que hay una circunstancia que es necesario recabar, y es qué se dijo en este proceso, cómo se planteó ese proceso ante el tribunal. Si bien en el expediente obra copia informal de la sentencia proferida tanto en la acción de tutela que ya mencioné, proferida por el Juzgado Segundo de Facatativá, como de la sentencia proferida por ese tribunal el 9 de junio de 2005, ello no resultaría suficiente para hacer una confrontación adecuada acerca de lo que implica la cosa juzgada, es decir, la identidad de causa, la identidad de objeto, la identidad de partes. En esas condiciones, antes de examinar de fondo esta excepción, esta posible excepción, e incluso en aras a verificar la posibilidad de una ineptitud sustantiva de la demanda,
se ha considerado necesario decretar de oficio las siguientes pruebas. Solicitar al Tribunal Administrativo de Boyacá que allegue a este proceso el expediente identificado con el número 2027-36, siendo actor José Silvino González Corredor, demandado en la Caja Nacional de Previsión Social de Boyacá. Solicitar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá que remita el expediente contentivo de la acción de tutela en donde fuesen actores Luis Eduardo Torres Salazar y José Silvino González Corredor, demandado en la Caja Nacional de Previsión Social EICE, y que obtuvo sentencia el día 20 de febrero de 2007. De igual forma, revisado el expediente, se encontró una segunda actuación judicial que fue llevada a cabo ante el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y luego confirmada esa sentencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la Sala Penal. Como en ese proceso se observó también, digamos que la situación podría tener una relación muy cercana con el debate que aquí se plantea, se considera que es necesario que ese expediente obre dentro del proceso. Del decreto de estas pruebas, las partes quedan notificadas en estrado. Ahora, en cuanto hace al aporte de las mismas, atendiendo que la suspensión que implica la audiencia inicial para efecto del recaudo de pruebas relativas a la declaratoria de excepciones es máximo de 10 días y que además el artículo 103 de la Ley 1437 prevé con toda claridad que es deber de las partes colaborar en lo que tiene que ver con el recaudo probatorio. Se decidirá entonces de la siguiente manera la carga de la prueba. En tanto, el apoderado de la parte demandante, hasta donde el expediente lo refleja, tuvo conocimiento de los procesos de tutela que se adelantaron ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá y ante el Juzgado Penal de Conocimiento del Circuito de Bogotá. Y en todo caso, si no fuese de esta manera, es situación que afecta a la parte demandante. Esos expedientes deberán ser aportados o la gestión para su aporte se dejará en manos de la parte demandante. Se entregarán los oficios en esta audiencia para que el señor apoderado se sirva a tramitarlos ante los distintos despachos judiciales, esté por consecuencia atento a que ellos sean recibidos y sean remitidos los expedientes o, según usted lo considere, los pueda remitir directamente. Para esta gestión se concederá un término máximo de 5 días, y vuelvo nuevamente a señalar el término es perentorio en la medida en que la audiencia debe continuarse a más tardar 10 días después de esta fecha. Tales expedientes se allegarán a la Secretaría y la Secretaría los ingresará de manera inmediata al despacho para hacer el análisis correspondiente. En cuanto hace al expediente que contiene la sentencia dictada por este tribunal el 9 de junio de 2005, el despacho adelantará la solicitud ante la Secretaría para que la Secretaría desarchive el expediente y lo ingrese al despacho para el respectivo examen. De esta decisión las partes quedan notificadas en estrado. De otra parte… Su señoría, si me permite… Disculpe, no he terminado. De otra parte, en el expediente no obra la resolución ¿cuál es la que falta, Laura? De las demandadas. Ya, gracias.
De otra parte, en el expediente no obra la resolución 56321 del 14 de noviembre de 2008, que de acuerdo con la reforma de la demanda se vinculó como demandada informando la existencia de un acto complejo. Sin embargo, como digo, tal documento no obra en el expediente y ya miraremos entonces a la hora de definir la posibilidad de la configuración de una excepción, qué sucede con ello. Sin embargo, atendiendo la presencia del apoderado de la Caja Nacional de Previsión y del apoderado de la parte demandante, impondré a las dos partes la obligación de aportar ese acto administrativo en el término máximo de 5 días. De esta manera podremos establecer si ese acto realmente es demandable o no es demandable, porque desafortunadamente en el expediente no aparece. De estas decisiones quedan las partes notificadas en estrado, se concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante que lo ha solicitado. Su señoría, respetuosamente quisiera interponer apelación contra el anterior auto que fija los términos y la carga de la prueba, considerando en primer término que los expedientes o los fallos y expedientes completos que se solicitan por el despacho datan de los años, uno de ellos del año 2007 y otro del año 2009. En consecuencia deben estar archivados y no deben estar en los respectivos despachos, lo que hace difícil su consecución en el término que ha otorgado el despacho. Téngase en cuenta, su señoría, que pese a que la ley ordena que la audiencia debe realizarse dentro de los 10 días siguientes, no es menos cierto que lo sustancial debe prevalecer sobre lo procesal, y en esa medida solicito se reconsidere la decisión de ampliar el término para este efecto o de otorgar la carga de la prueba a la parte demandante, que, como es claro, debe tener en su poder todo el expediente administrativo donde, de acuerdo con sus obligaciones, deben estar recaudados todos los fallos de tutela y todas las actuaciones que tienen que ver con el debate que aquí se ha planteado. Incluso en cumplimiento del artículo 175 del inciso del parágrafo primero, es su obligación aportar a este proceso, cosa que no se ha hecho, y si su señoría lo considera de esta forma y hace prevalecer el derecho sustancial, le ruego el favor de invertir esa carga de la prueba y pasarla a la parte demandante. Muy amable, su señoría. Solo quiero preguntarle, dentro de su recurso, ¿aspira usted a algún término específico? Su señoría, creería yo que un término razonable debe ser de unos 30 días para conseguir el desarchive del proceso y poder aportar lo que solicita el despacho. Atendiendo el recurso interpuesto por el apoderado de la parte demandante, doy traslado del mismo a la apoderada de la parte demandada. Su señoría, me tendrá su decisión respecto al recurso interpuesto por la parte demandante. El señor agente del Ministerio Público. Veo que la solicitud presentada por la parte demandante se encuentra viable, toda vez que, como él lo expuso, para adquirir estas pruebas de pronto se necesite un poquito más de tiempo, y veo los 30 días que puedan ser justificados, señora magistrada. Gracias. En primer lugar, dirá el despacho que no procede recurso de apelación contra una decisión como la que acabo de tomarse. De hecho, no procede ningún recurso contra las pruebas decretadas de oficio, tal como lo prevé el artículo 179, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, que determina las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso alguno. De manera que se desestimará de plano el propuesto por el apoderado de la parte demandante.
Las partes quedan notificadas en estrado de la decisión que se acaba de tomar. Sin embargo, la anterior decisión no significa que no pueda el despacho reexaminar el término atendiendo lo manifestado por el señor agente del Ministerio Público y si bien la norma ordena que debe reanudarse la audiencia en el término de 10 días, quizá la diligencia que hay que adelantar puede exigir un poco más de tiempo. En esa medida, accederá a conceder al apoderado de la parte demandante el término de 10 días para que adelante esa gestión y, de no ser posible, certifique ante este despacho las razones por las cuales ello no se ha logrado. Así entonces se define la situación relativa a la excepción. Esto implicará, si me ayuda un poco con la contabilización de términos, implicará entonces dejar los 10 días de las pruebas para la consecución, para que se alleguen los expedientes, y vencidos ellos, establecer dentro de los 10 días siguientes la realización, la continuación de la audiencia inicial que ahora estamos tramitando. Las partes quedan notificadas en estrado. Ahora me indica la fecha, me hace el favor, ¿sí? Las partes quedan notificadas en estrado de lo anterior. De otra parte, tal como lo señala el apoderado de la parte demandante, la entidad demandada no ha cumplido ni con lo que se ordenó, ni con la orden legal que está prevista en el artículo 175 de la ley 1437 y que prevé que en el término de la contestación, en el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública demandante o el particular que ejerza funciones administrativas demandado deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso que se encuentre en su poder. Advierto, como lo dije inicialmente, que la entidad no contestó la demanda, pero eso no la releva de la obligación de allegar el expediente administrativo. De igual forma, entiendo que hasta ahora la abogada aquí presente representa los intereses de la entidad demandada, lo cual no obsta para que este despacho reclame de la entidad una mayor ocupación y un mayor interés en el desarrollo de estos procesos, porque si bien es cierto, al momento de contestación de la demanda, la abogada no actuaba, sí está asistiendo a la presente audiencia y en el auto de fijación de la fecha de la audiencia incluso se ordenó oficiar a la Procuraduría General de la Nación, porque para entonces, oficiar a la Procuraduría General de la Nación para que iniciara investigación contra los responsables, porque para entonces tampoco se encontraba el expediente administrativo y en esta audiencia aún no se ha llegado el expediente administrativo. De manera que ordenará que la apoderada de la entidad demandada aquí presente aporte a este proceso el expediente administrativo que contenga los antecedentes de los actos demandados en un término máximo de 10 días. Lo cual no obsta tampoco para que se ordene en esta audiencia oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que, de considerarlo pertinente, inicie la investigación contra responsables por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial previsto en el artículo 454 del Código Penal y que a ese oficio se anexe copia de las providencias mencionadas, es decir, del auto admisorio y del auto que citó a la audiencia inicial y de esta acta, de manera que se asuman allí las competencias del caso.
De esta decisión quedan las partes notificadas en estrado. ¿La apoderada va a intervenir? Sí, señora juez, perdón, honorable magistrada, solicito muy respetuosamente que reconsidere la decisión, como quiera que, pues a bien ya se observa que, pues sin embargo, no obra el expediente administrativo, pero en el menor tiempo posible se allegará. De una u otra forma, no es porque se quiera, digamos, cometer alguna conducta evasiva, ni mucho menos dilatar y afectar la parte demandante. Entonces, muy respetuosamente, solicito a la honorable magistrada que reconsidere dicha decisión. Gracias. Entiendo su reconsideración como un recurso de reposición dentro de este auto que es de trámite, o dentro de esta decisión que es de trámite, y el despacho confirmará la decisión porque a juicio de lo que aquí estamos encontrando, el artículo 454 podría haberse vulnerado y es deber del juez poner en conocimiento de las autoridades competentes aquellas conductas que avisore como punibles dentro de un proceso. De esta manera se confirma la decisión sin perjuicio de recordar que debe ese expediente administrativo allegarse al proceso en el menor tiempo posible. Las partes quedan notificadas en estrado. Perdón, así las cosas como se ha venido desarrollando esta audiencia, su continuación se prevé para el día 28, ¿me dijo 28? 28 de mayo a las 2:30 de la tarde. Momento para el cual el despacho decidirá sobre la excepción que ha solicitado el Ministerio Público o la que de oficio se encuentre probada. Las partes quedan notificadas en estrado y concedo el uso de la palabra para interrogarlos si desean dejar constancia alguna dentro de la presente audiencia. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandante. No, su señoría, ninguna constancia, mil gracias. La apoderada de la parte demandada. No, honorable magistrada, ninguna constancia del caso. Gracias. El señor agente del Ministerio Ninguna Público. constancia, honorable magistrada. Muchas gracias. No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada, siendo las 3:10 de la tarde del día 26 de abril de 2013. Y se deja constancia de que antes de finalizar se verificó que haya quedado debidamente grabado el audio que hace parte de la presente audiencia. Voy a solicitar a las partes presentes en la audiencia nos esperen un momento mientras revisamos el acta y la dejamos para la firma de ustedes, de igual manera para que el apoderado de la parte demandante reciba los oficios que han de presentarse al juzgado de Facatativá y al juzgado de Bogotá. Muchas gracias.